Te preocupa, obviamente está escalando, sabemos y lo hemos dicho que el gobierno de Donald Trump ha decidido precisamente bombardear 3 instalaciones nucleares de Irán y esto está escalando. Esto implicará obviamente el incremento desmedido del precio del barril de petróleo a nivel mundial y va a complicar obviamente a los diferentes países como el Perú que importan petróleo para abastecer el mercado local. Sabemos que el barril de petróleo está por encima de los $80. Es posible que las bolsas mundiales también el día de hoy tengan resultados negativos, así lo han anticipado los economistas. Vamos a estar atentos a lo que está pasando en el mundo porque como sabemos hay una situación difícil, complicada de conflagración en Medio Oriente y esto podría escalar mucho más, Aarón. Sí, así es. Estados Unidos atacó con bombas antibúnkers, con los clásicos B2, a las 3 bases nucleares de Irán que señalas, y en efecto esto puede aumentar el precio del petróleo. Me parece que Irán distribuye o produce el 30% de petróleo a todo el mundo, una cosa así. Además, el Parlamento iraní ha votado a favor de cerrar el estrecho de Hormuz, que es un enclave por donde pasa el 20% de la producción 20%. mundial de crudo, de petróleo en el mundo, y esto obviamente nos va a afectar a todos. Pero ya estamos en comunicación por vía telefónica con el ingeniero Aurelio Ochoa Alencastre, es director general de hidrocarburos y experto en temas energéticos. Muy buenos días, ingeniero Ochoa, bienvenido a Altavoz en Vital. Muy buenos días, a vuestras órdenes. Una situación complicada, como sabe perfectamente, en Medio Oriente, desde su visión de ingeniero, desde su visión de experto en temas energéticos, ¿ya nos está afectando? Bueno, nos va a afectar en realidad. Todavía en este momento se supone que no se ha producido lo que se teme, como es que el estrecho de Hormuz, en este caso por donde fluye más de 21 millones de barriles de petróleo, vale decir un poco más del 20% del petróleo consumido en el mundo. Entonces todavía no ha habido una decisión de cortar ese estrecho de Hormuz en el Golfo Pérsico, ¿no? Entonces todavía no estamos viendo, pero se teme que esto podría ocurrir en cualquier momento y lógicamente para países importadores de petróleo como el caso de Perú, definitivamente que nos afectaría, ¿no? No solamente a nosotros, sino a todos los grandes importadores de petróleo. Tenemos una información, ingeniero, que el Parlamento de Irán ha votado a favor de cerrar el estrecho de Hormuz. Como usted lo ha señalado, es un enclave importantísimo, sí, donde pasa el 20% de la producción mundial de crudo. ¿Por qué es importante este estrecho de Hormuz geoestratégicamente hablando? Bueno, en primer lugar, lo que se ha dicho es cierto, el Parlamento ha aprobado, pero todavía no ha sido en este caso ejecutado, ¿no? Entonces recordemos que allá es un país teocrático. Ajá. Entonces el líder supremo de Irán todavía no lo ha aprobado, ¿no? Entonces, pero ya por lo menos es el inicio de lo que podría ocurrir las próximas horas o días. En este caso, el corte del estrecho de Hormuz. Ahora, ¿cuál es la importancia? Usted lo ha adelantado. En este caso, diariamente circulan barcos que transportan alrededor de 21 millones de barriles de petróleo. Es decir, alrededor de un 20% del comercio internacional de petróleo atraviesa ese estrecho de Hormuz, que justamente es controlado en este caso por Irán. Entonces, ya anteriormente había sembrado minas de Irán, ¿no? En el pasado, a la cuestión de 10, 15 años, y lógicamente ningún barco va a atravesar si sabe que hay minas que han sido sembradas. No, bueno, eso podría ocurrir nuevamente y eso todavía no ha ocurrido, si bien es cierto, ha sido aprobado por el Parlamento, pero todavía no se ha ejecutado, ¿no? Entonces, porque al final es, digamos, una posición del Parlamento iraní. Entonces, ahora, ¿cuáles serían los efectos? Los efectos, lógicamente, de un más del 20% de ese comercio internacional implicaría definitivamente, ¿qué cosa? Implicaría la elevación del precio del petróleo a nivel internacional. Eso complicaría las finanzas sobre todo de los países importadores de petróleo, como en el caso de Perú. Si a eso le agregamos el tema de los aranceles que, como sabemos, ha impuesto el gobierno del señor Trump, entonces lógicamente tendríamos una situación económica bastante preocupante a nivel internacional.
Exactamente, justamente tenemos información de que el petróleo Brent, por ejemplo, ha subido por encima, ha subido un 1% luego del disparo de este ataque de Estados Unidos a Irán, como sabemos perfectamente. Hay que indicar que el petróleo Brent ha cotizado en este momento, se está cotizando en $77,8. Y esto es un incremento de 1%. Sin embargo, en el mercado peruano, para el mercado peruano se utiliza el petróleo WTI, ingeniero. ¿Cuánto está aproximadamente el petróleo WTI en este momento? Sí, este está alrededor de $72, $71, $72. Ajá. Claro, ha habido una subida de más o menos 12%, todavía no se ha disparado, pero en el caso de cerrar ese estrecho de Hormuz, ahí vendría el problema precisamente, ¿no? Pero también tomemos en consideración lo siguiente: esta es una situación que no se va a prolongar indefinidamente, ¿no? Entonces me refiero a la situación del Golfo Pérsico, la situación de Irán, Israel. Esto en algún momento no va a durar, pues, no sé, más de un mes, 2 meses, ¿no? Entonces esto nuevamente retornaría a sus niveles, a los niveles precedentes, ¿no? O actuales en este caso. Pero podría temerse que, de cerrarse el estrecho de Hormuz, podría, ¿no es cierto?, eventualmente dispararse el precio del petróleo más allá de los $100. Esto y ese sí... es el temor precisamente para países como el Perú. Ahora, esto también, digamos, nos señala, nos alerta como país, ¿no es cierto?, que tenemos en este caso, que en el caso de Perú, que tenemos el gas natural a disponibilidad con un precio regulado por contrato, me refiero al gas de camisea. Entonces, deberíamos más bien, pensando en situaciones como la que estamos viendo, que digamos, pueden ocurrir en cualquier momento y que lógicamente van a afectarnos, entonces deberíamos apostar por el gas natural, acelerar en este caso el consumo de gas natural en el caso peruano, ¿no? Entonces, mucho más de lo que en este momento se está haciendo. Si bien es cierto, hay un avance, pero me parece que deberíamos, digamos, aunar esfuerzos para ir un poco más allá, de tal manera que dependamos menos del petróleo y más bien dependamos más del gas natural, que lo tenemos en el país. Sí, buen día, señor Ochoa, soy Aaron Salomón, ¿cómo está? Pero Irán, ¿acaso puede cerrar Buenos días, ¿qué tal? Irán puede cerrar el estrecho de Hormuz? Ya no podrían exportar el crudo, ¿no? Ese es otro tema que justamente se está analizando, porque al final Irán también está en una situación económica crítica por las limitaciones que se le ha impuesto por parte de Occidente y particularmente de Estados Unidos. Entonces, eso también repercutiría, porque precisamente por el estrecho de Hormuz es que exporta Irán, o sea, no solamente el resto de los países del Golfo Pérsico, sino también el propio Irán. Entonces, de repercutir, por supuesto que le repercutiría, afectaría económicamente a Irán. Entonces, por esa razón, lo están pensando. En este caso, si bien es cierto, el Parlamento ha aprobado, pero el Parlamento no es el ejecutivo, ¿no?, iraní. Entonces van a tener que pensarlo, porque hay quizás, digamos, otras alternativas militares que tiene pues Irán, aparte del estrecho de Hormuz, ¿no? Entonces deben estar evaluando ese tema. Entonces van a tener que, digamos, ver los pros y los contras en este caso, sobre todo dada la situación económica de Irán. Efectivamente sí, Irán es entre otros el que precisamente por ese estrecho de Hormuz fluyen las exportaciones de Irán, sobre todo a China, ¿no? Así es. Ingeniero Aurelio Ochoa, el petróleo, el sector hidrocarburífero, ¿es estratégico? ¿Los países lo consideran estratégico? Claro que lo consideran. ¿Por qué razón? Porque hasta este momento, a pesar de las energías renovables, el caso del petróleo y en general de los hidrocarburos, o sea, incluyendo el gas natural, el mundo depende más o menos de un 73%, ¿no? Entonces, 73%. Y en el caso de Perú estamos más o menos de un 75%. Entonces, de nuestro consumo energético depende precisamente de los hidrocarburos, y en el mundo, como les señalaba, algo parecido. Entonces, resulta siendo estratégico para la economía internacional, puesto de que las mismas energías renovables todavía no están en el nivel, la mayor parte de países no están en el nivel que podría esperarse a futuro, seguramente, ¿no? Pero en este momento, y al menos en el caso peruano en particular, nosotros somos súper dependientes del petróleo, de los hidrocarburos en general,
pero sobre todo el tema de Perú es que somos netos importadores, y para que tengamos una idea, nosotros consumimos alrededor de 260.000 barriles diarios de petróleo, 260.000 diarios, ¿no? De barriles diarios de petróleo. Y sin embargo, lo único que producimos son 44.000 barriles, vale decir que de lejos somos netos importadores. Entonces nuestra dependencia es tal que lógicamente situaciones como esta, con esta volatilidad en el precio del petróleo, nos afectan, nos afectarán. Por eso decía al inicio, ¿no? De nuestra dependencia del petróleo debería disminuir utilizando el gas natural que lo tenemos en el país a través de Camisea y en otras regiones, pero sobre todo que está con precios regulados contractualmente. Es decir, no está en este caso supeditada a los vaivenes del precio internacional del petróleo. Esa es la ventaja. Entonces, deberíamos eso considerar, y en el extranjero justamente dicen, ¿qué pasa con Perú? Que teniendo gas natural, tan solamente en este caso tiene por el momento pues entre un 20-22%, ¿no? de consumo, teniendo digamos el gas controlado, me refiero el precio, ¿no? Regulado por contrato. Ingeniero Aurelio Ochoa, ¿qué pasó con los campos de producción petrolera? Porque tenemos campos de producción petrolera en el norte del país, también estamos en la zona de selva. Sobre este tema, por favor, vamos a conversar luego de la pausa. Manténgase, por favor, en la línea. Estamos en Altavoz en Vital, también estamos en las redes sociales de Tribu Televisión. Ya regresamos.
7:30 de la mañana, estamos de retorno en Altavoz, en Vital y en las redes sociales de Tribu Televisión. Estamos conversando con el ingeniero Aurelio Ochoa Alencastre, exdirector general de hidrocarburos, experto en temas energéticos. Ingeniero Ochoa, antes de la pausa le estaba preguntando sobre la situación de los pozos petroleros en el país. Tenemos en el norte, tenemos en la selva peruana. Como sabemos, fueron privatizados durante la época del presidente Alberto Fujimori. Se dijo que con la presencia del sector privado en los campos de producción petrolera se iba a incrementar precisamente las reservas de petróleo, pero ¿esto ocurrió o no ocurrió, ingeniero? No ocurrió, lamentablemente, en este caso hubo muy buena intención al justamente proceder de esa manera, pero en la práctica no sirvió de nada, porque en los 30 años que han tenido esos pozos en el norte, sobre todo en la parte continental de Talara, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido? Durante 30 años han perforado, ¿cuántos pozos? Un solo pozo exploratorio que permitiese renovar reservas, descubrir más reservas. Entonces, ¿qué pasa? No se ha cumplido en este caso, y eso es lo que se teme que podría seguir ocurriendo. Entonces, como no hemos explorado, no hemos perforado pozos exploratorios, entonces, lógicamente, no hemos descubierto más reservas y al final hemos consumido las que ya se habían descubierto antes, cuando Petroperú o la empresa petrolera fiscal más anteriormente, ¿no?, habían descubierto, pues en este caso estamos consumiendo todavía esas mismas reservas que en esa época se habían descubierto. Entonces, es una pena, por supuesto, y por esa razón en este momento estamos alrededor de 44,000 barriles a nivel país. O sea, pero es ingeniero, una miseria. pero ¿cómo justamente lo que usted ha señalado, se produjo esa privatización de esos lotes, ¿no? Y en general la parte petrolera, de otras regiones, incluyendo la selva, producíamos alrededor de 160,000 barriles diarios, imagínense. Y hoy día, como no se ha explorado, no se ha perforado, no se ha invertido precisamente para descubrir más hidrocarburos, estamos en este momento en estos niveles de 44,000 barriles. Es una pena, por supuesto, y lógicamente los efectos de crisis como la que estamos viendo en el Lejano Oriente, en el Mediano Oriente, entonces obviamente nos afectarán y estamos expuestos, en este caso, a los vaivenes de esa situación. Entonces, vamos a tener que importar, si es que esto se produce, a precios por encima de esos 72, $73 que están hoy día, que podría subir, como sabemos, a más de $100 ingeniero, el barril de petróleo. Pero ¿cómo se entiende? Eso va a afectar nuestra economía. Por eso decía, lo que tenemos que hacer es, por lo menos, inmediatamente acelerar nuestro consumo de gas natural, y para eso, lógicamente, el país tiene que invertir. ¿Y cómo se entiende? Es una buena inversión, no es un gasto, sino una inversión. Exacto. Ingeniero. De tal manera que podamos depender cada vez menos del petróleo que importamos. Porque al final, para que podamos producir lo que consumimos, bueno, seguramente va a pasar, 40, 50 años. Ingeniero, pero ¿cómo se entiende si el sector privado tenía la misión precisamente de llegar a esos campos petroleros, tenía que invertir? ¿Cómo es posible que haya habido solamente en 30 años un solo pozo de exploración? No se entiende. En todo caso, ¿qué pasó con la fiscalización? ¿Qué pasó con los contratos? Las empresas no han cumplido lo que ofrecieron en su momento, al momento de hacerse de esos campos de producción petrolera, porque prácticamente han abierto el caño, salía el petróleo, lo han comercializado y nada más, no han invertido nada más. ¿Qué pasó? Bueno, es cierto, lo que ha faltado en este caso es fiscalización, pero a la vez también la suscripción de los contratos no obligaba como debiera ser, o sea, tiene que ser con penalidades, de tal manera, no cumple, simplemente pues se te penaliza o se te cancela el lote. Entonces, tienen que ser mucho más drásticos los contratos, no bajo cláusulas que obliguen precisamente, a invertir en exploración. Y eso es lo que se ha descuidado en esta oportunidad. Entonces, los contratos no eran tan drásticos como lo que podría, esperarse. Entonces, todo eso fue aprovechado, por supuesto, por empresarios que al final, no cumplieron, no con lo que se habían comprometido. Pero los compromisos no deben ser verbales, ¿no? Los compromisos tienen que estar por escrito, con penalidades.
Y esa es una lección a aprender para los próximos contratos en este caso. Señor Ochoa, yo quería preguntarle, usted ha señalado que el Perú es principalmente importador de petróleo. Entonces, ¿por qué se ha construido este elefante blanco, que es la refinería Talara, de 7.000 millones de dólares, si hemos podido importar ya petróleo refinado o crudo refinado, ¿no? Ya no sería crudo, sino petróleo refinado. Claro, bueno, esa es una interrogante que muchos se plantean, eso es cierto. Sobre todo después del costo que ha significado, ¿no? Muy por encima de lo que originalmente se había estimado, que eran de 1.300 millones de dólares, y llegó a costar más de 6.000 millones de dólares. Allí precisamente hay algo que tiene que rendirse cuentas, y creo que lo que ya debería la actual administración de Petroperú, ¿no? Cumplir con lo que el decreto de urgencia que se emitió para ayudar a Petroperú le exige en este caso hacer una auditoría forense, ¿no? Y esa auditoría forense todavía no hay nada, o sea, parece que están todavía buscando postores, no sé, pero debería informarse al país cuál es la situación de esa auditoría forense para que precisamente se haga el análisis, auditoría, como auditoría, quiénes son los culpables de haber subido ese precio de la refinería de 1.300 millones de dólares a más de 6.000 millones. Ahora, pero yendo al fondo de la pregunta, de todas maneras el hecho de que uno, digamos, no produzca no significa que no tenga refinería, eso también hay que señalar. Por ejemplo, por decirle el caso de Japón, ¿no? El caso de Japón no produce una gota de petróleo, y sin embargo tiene grandes refinerías y exporta productos refinados. El otro es uno más cercano a nosotros, que es nuestro vecino del sur. Entonces, nuestro vecino del sur, bueno, produce unos cuantos barrilitos, pero la mayor parte importa el petróleo precisamente para refinarlo y venderlo, ¿no es cierto?, tanto local como externamente. Entonces, no necesariamente tiene que tener petróleo, producir petróleo para tener refinerías, ¿no? Pero el detalle es que tampoco, como lo que ha ocurrido en nuestro caso, una refinería de 1.300 millones de dólares vaya a costar finalmente más de 6.000 millones. Entonces, eso tiene que precisamente aclararse, ¿no? Porque es algo que justamente es una de las causas por las cuales Petroperú está en la situación económico-financiera que en este momento todos conocemos, ¿no? Porque al final es una deuda enorme, gigantesca precisamente, y que no debió jamás ocurrir. Justamente vamos a invitar en los próximos días al doctor Alejandro Narváez Liceras, presidente de Petroperú, para que explique justamente cómo va esta auditoría forense y se sepa realmente quiénes son los implicados en que este costo para el país, porque sale del dinero del bolsillo de todos los peruanos, la construcción de esta refinería. Los campos de producción petrolera... Sí. Disculpe que le interrumpa, y no sería mala idea también preguntarle cómo va la disminución del personal en este caso, ¿no? Exacto. Porque al final ese decreto de urgencia le ordena a Petroperú que en el año 2024, 2024, tenga que disminuir en 10% los gastos operativos, y que el año 2025 es de 30%. ¿Cómo va esa parte de la reducción de costos? ¿Cómo va, por ejemplo, el tema de los del reparto de utilidades a los sindicatos cuando es una empresa que está en una situación crítica? Vale decir que no tiene utilidades. Sin embargo, los sindicatos reclamaban en este caso que se les reparta las utilidades. Eso no se ha explicado todavía al país. Y la otra es, lógicamente, que debería en este caso explicarse precisamente al país cómo anda, ¿no es cierto?, la reestructuración de la empresa. Entonces, es algo que el país precisamente espera que digamos, se den esas respuestas, aparte de lo que le señalaba lo de la auditoría forense. Importantísimo. Los campos de producción que están cercanos a la refinería de Talara, cuyos contratos están por vencer, ¿cómo debería tratarse esto? ¿Nuevas licitaciones? ¿Se tiene que entregar de una manera directa a la empresa estatal? ¿Cómo debería operarse, ingeniero Aurelio Ochoa? Fíjese, pues yo opino que en este caso, dado que Petroperú es el único comprador de ese petróleo producido en los alrededores de la refinería, en todos estos lotecitos pequeños de Talara, entonces definitivamente debería ser la propia Petroperú, que es la que al final
la mayor parte de esos yacimientos han sido descubiertos por Petroperú pues en los años 70, 80, ¿no? Entonces, debería entregársele, ¿no? Son pequeños lotes que lógicamente pues no van a ser ni pobres ni ricos en este caso a los que puedan detentar esos lotes, pero sí a Petroperú puede significarle, ¿no es cierto?, una inyección económica. ¿Por qué razón? Porque tiene que comprar el petróleo para refinarlo sí o sí, no, o sea, es el único comprador además. Pero no puede ser que Petroperú, por ejemplo, compre, por decirle, suponiendo que el precio del petróleo suba a 80, 90 dólares, ¿no es cierto? Tendría que eso pagar a los privados y, sin embargo, el costo de producción de ese barril de petróleo oscila entre 25 y 30 dólares. Todo ese diferencial va a quien lo produce. Entonces, ¿a quién iría en este caso? Es a Petroperú, lo cual podría reforzar, por supuesto, su economía. Importantísimo. Ingeniero Aurelio Ochoa, muchísimas gracias. Es importante que usted recomiende a las familias para que puedan tener gas natural en sus casas y también a las personas que tienen autos puedan convertir sus autos gasolineros a gas natural. Esa explicación es importante de un experto y con esto nos vamos. Ok, muchas gracias por la entrevista, muy amable. Sí, quería justamente su invocación para que se pueda cambiar, digamos, el uso de las gasolinas al gas natural, avanzar en ese proceso, ingeniero. Sí, pero el Estado tiene que, digamos, intervenir precisamente explicando, publicitando, en este caso, las ventajas del gas natural, pero adicionalmente tiene que invertir en este caso para que eso facilite esa transformación, tanto en los hogares como en la parte vehicular. O sea, de todas maneras, en lugar en este caso de tener que importar como importamos el país, en este caso, imagínense la millonada de miles de millones de dólares, son como 8.000 millones de dólares que tiene que gastar en importar petróleo. Podría muy bien, en este caso, el país más bien invertir, ¿no es cierto?, me refiero al Estado, invertir para que pueda haber esta transformación, ¿no es cierto?, de consumo de los productos gasolineros. Perfecto. O de diésel hacia el gas natural, pero también el Estado tiene que poner, sobre todo a quienes no puedan hacer esa transformación. Importante. Bien, muchísimas gracias, ingeniero Aurelio Ochoa, por estar en Altavoz Emitter, muy amable. Gracias a ustedes por la entrevista, muy buenos días. Estuvimos con Aurelio Ochoa Alencastre, exdirector general de hidrocarburos, experto en temas de energía. Haremos una pausa en Altavoz, ya regresamos. Ya hablemos. Cada vez que veas algo sobre el Perú, tendrás un wow, wow Perú.